Buenos días, María, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme, por tener esta entrevista conmigo. María es doctora, es especialista en medicina de familia y comunitaria y es residente ahora mismo, ¿no? Sí, todavía sí. Pero lleva toda la pandemia y parte de antes de la pandemia trabajando como doctora de medicina de familia, y para hacernos una idea es a las personas que es ese médico al que recurrimos en cuanto tenemos los primeros síntomas de cualquier cosa, y entre ellas pues de COVID. Entonces hemos querido contar contigo, bueno, he querido contar contigo, ya lo sabes, para que nos hables un poco de los tipos de test, porque hay un desconcierto ahora mismo tremendo en la población, porque claro, todo el mundo quiere saber si lo tiene, si lo ha tenido, y que se lo digan rápido, cuanto antes, para poder aislarse, para así no me muevo de mi casa, para no lo tengo y entonces sí que me puedo mover. En fin, entiendo que hay un desconcierto total y vamos a intentar aclarar esto y poner un poquito de luz con alguien que lleva trabajando con ello desde que nos hemos iniciado en esto y que sabe de lo que habla. Entonces, lo primero que te queríamos preguntar es los tipos de test que tenemos en el mercado. Vale, perfecto. Buenos días, Virginia, que muchas gracias por contar conmigo para esta oportunidad, ¿no? Para mí es un honor poder transmitir información, ¿no? Que sea útil y que, bueno, pueda aportar un rayito de luz en este berenjenal en el que estamos metidos, ¿no? Que ha impactado tanto en nuestras vidas en muy pocos meses y que nos está cambiando no solo a nivel sanitario, sino a nivel de todo, ¿no? Nos ha cambiado hasta la forma de relacionarnos. Pues sí. Así que, bueno, vamos a intentar aclarar un poco qué opciones tenemos, ¿no? Y cuándo usar cada una y cómo interpretarlas. ¿Vale? Actualmente tenemos tres disponibles, ¿no? Tres tipos de test disponibles que nos pueden ser útiles para detectar el COVID-19. La más conocida, ¿no? Y la que eso está como en boca de todos desde hace unos meses es la famosa PCR, ¿no? Esto quiere decir reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa, ¿vale? Ese es el nombre técnico. Vale. Sí, un poco complicado. PCR para los amigos. Es la prueba de referencia actualmente, ¿vale? Para detectar el virus. Es como un 90% fiable, por eso es la elegida, ¿no? Es muy sensible y muy específica y además tenemos mucha práctica con ella, ya que se usa para el diagnóstico de muchas otras infecciones en los laboratorios. Para otro tipo de infecciones que no sean solamente COVID. Exacto, sí, buscando otro tipo de virus, ¿vale? No solamente el COVID. Cada una luego se hace específicamente para el virus, pero por ejemplo se puede hacer una PCR para virus del herpes, ¿no? Como que va buscando la genética específica del virus. Entonces, lo que hace es eso, detectar un fragmento del material genético. Ajá. Y, por lo tanto, si el resultado es negativo, nos dice que lo has podido pasar o no, pero que en ese momento no tienes el virus. No lo tienes. Vale. No, porque no hay carga genética del virus en tu cuerpo, ¿vale? Y si el resultado es positivo, nos quiere decir que sí que tienes carga genética del virus. Ahora mismo. Sí, ahora mismo, aunque eso no quiere decir que estés enfermo. Porque, por un lado, puede ser que todavía no hayas desarrollado los síntomas y estés en lo que nosotros conocemos como periodo de ventana, ¿vale? O que seas un portador asintomático. Es decir, que tú cargues la carga genética del virus, pero no vayas a desarrollar ningún síntoma. Y eso implica que sí que puedes transmitirlo a los demás, pero no te estás enterando. Eso te iba a preguntar, supongo que es los que más se han hecho hasta ahora, también porque eran los más efectivos que teníamos, ¿no? Hasta el momento, y porque lo que nos conviene saber es que con este virus hay muchísima gente que es asintomática, pero sí lo está transmitiendo. Y de esta manera sí que lo sabemos para poderlo aislar, ¿no? Eso es. Vale. La parte negativa de esta prueba, ¿no? Es que requiere un personal muy cualificado, no se puede hacer, ¿no? En cualquier sitio, y que además tarda un poco en obtenerse el resultado, ¿no? En lo que es hacer la prueba en sí, se tardan de 3 a 6 horas en obtener los resultados. De ahí la demora que se está viendo en obtener ¿no? los test finales, ¿no? de PCR para la población, porque la demanda está siendo tantísima que, claro, los laboratorios no dan de sí.
Entonces, además es una prueba que no puedes hacer una y ya está, se tienen que como que juntar muchas y hacer la secuenciación a la vez. Ajá, vale. A la Entonces, hora de llevarlo al laboratorio para obtener los resultados, ¿te refieres? eso es, eso es. Mm, Entonces, claro, no se puede decir, venga, hacemos una y ya está, ¿no? Sino que hay que agruparlas todas en un momento determinado del día, se saca ese conjunto de PCRs y por eso la tardanza, con lo que ello implica de retraso en la contención de la infección, claro. de decidirnos si aislamos a una persona, a una familia, a un colegio, a una empresa, ¿no? Y eso pues tiene su parte negativa. Claro, claro. Para entendernos, este tipo de test del que estamos hablando primero, de la PCR, es el del palito, ¿no? Eso es. Sí. Ese palito tan molesto Vale. que, sí, que se mete primero en la garganta, ¿no? Para coger una muestra orofaringia y luego en las dos fosas nasales, llegando también pues bastante atrás, porque es verdad que se ha visto que si no se coge de la parte más profunda, ¿no? Da bastantes falsos negativos. Ajá, vale. Entonces, sí, incluso hay técnicas ya de obtención del lavado broncoalveolar, ¿no? Como que se coge directamente de la zona de la tráquea, los pulmones y demás para que sea más rentable todavía. Ujú. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Cuál Venga, sería el segundo? La serología, por ejemplo, ¿no? Sería el siguiente. No sé cómo. vale. La siguiente es la serología, como bien dices, ¿no? Que también, bueno, pues hemos oído hablar. Antes nadie sabía lo que era IgM y Es, ahora es el más es. complicadillo en el fondo, ¿no? Por los términos que se usan. Sí, quizás sea un poco más complicado de interpretar, ¿vale? Lo que hacemos con la serología es que a través de una muestra sanguínea, aquí sí que hay que hacer una analítica, buscamos los anticuerpos frente a ese virus, Ujú, ¿vale? vale, Entonces no buscamos al virus en sí, sino que lo que nos va a decir es si lo has pasado y si has desarrollado inmunidad, ¿vale? vale. Es verdad que a nivel de laboratorio los resultados se obtienen en unos 15-20 minutos, no requiere 3 o 6 horas, se pueden hacer de manera individual porque, como os digo, no busca algo del virus, busca algo tuyo, Vale. ¿vale? Lo que pasa es que esta prueba actualmente la OMS únicamente la recomienda en determinadas situaciones y estudios con fines de investigación, pero no se está considerando que sea la más adecuada para el diagnóstico de infección aguda. Por lo que os decía, ¿no? Al final, tener esto, los anticuerpos positivos, al final hay que hacer una PCR o una detección de antígenos para decirnos si en este momento está siendo infeccioso o no, que al final es lo que nos interesa por saber a quién hay que aislar de todo tu entorno. Claro, claro. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy, muy personal. Yo me Vale. realicé una serología en su momento, y entonces a mí lo que entiendo que me estaban diciendo, yo di negativo, pero si me diera una parte positiva, me hubiera estado diciendo que he podido pasarlo durante un tiempo, aunque ahora mismo no lo tenga. Sí, mira, voy a contártelo, ¿vale? Como las tres posibles cosas que nos puede decir la Vale, serología, ¿vale? Si tenemos una IgM positiva y una IgG negativa, hay que hacer una PCR para confirmar el diagnóstico de infección ujú, activa, si sale positivo, o catalogarlo de un falso positivo si sale negativa, ¿vale? Si la IgM es positiva y la IgG es positiva, estaríamos ante un caso confirmado con una infección resuelta, porque tenemos ya las dos positivas. o sea, ¿Vale? ha tenido anticuerpos, tiene anticuerpos porque lo ha pasado Ujú. y ha desarrollado inmunidad. Eso es. Algo Eso así, es. ¿verdad? Sí, porque la IgM nos habla más de anticuerpos a corto plazo y la IgG más a largo plazo, aunque en este momento todavía no sabemos cuánta inmunidad nos van a proporcionar los anticuerpos del coronavirus, durante cuánto tiempo, en Claro. aquellas personas que sí que los han desarrollado, porque es una infección nueva y no sabemos lo que va a pasar dentro de un año. ¿Cuánto Sí, tiempo para ver lo que pasa dentro de un par de años? sí, la esperanza es que sí, que se cree inmunidad permanente, pero bueno, Esperanza y como el por deseo ejemplo, de todos es que se cree inmunidad, pero claro. Un ejemplo claro es la varicela, ¿no? Tú pasas la varicela y todos sabemos que la varicela se pasa una vez en la vida. ya, Que tú ya una vez que tienes la varicela creas IgG contra la varicela y ya no te vas a infectar más.
¿no? Sin embargo, el virus de la gripe nos ataca todos los años. Claro. Y no tenemos una inmunidad permanente, además de que el virus va mutando constantemente. Ya. Por eso hay que vacunarse todos los años. Claro. ¿Vale? Y luego tenemos el otro escenario, que sería si la IgM es negativa y la IgG es positiva, que nos dice lo mismo. Es un caso confirmado con una infección ya resuelta, por lo que acabamos de explicar. Vale. Y en el caso de que las dos den negativas, ni lo has pasado, ni lo has tenido, y probablemente tampoco lo tengas ahora, ¿no? Porque si no hubieras desarrollado algún tipo de lucha bueno, cuerpo. Eso no está claro, ¿no? No podemos decir si lo tienes o no, porque puede ser que estés en ese periodo, ¿no? En el que todavía no has creado anticuerpos, pero sí que tienes el virus. Vale. Muy bien. Entonces, este sería el caso en el que más lío teníamos, pero bueno, yo creo que está muy bien explicado y entonces nos queda claro que si queremos saber si lo tenemos ahora, nos van a mandar un médico de cabecera, porque eso sí que es verdad que el médico de familia o el de medicina interna normalmente son los médicos que soléis prescribir las pruebas, ¿verdad? Y siempre hay que recurrir a ellos, porque es verdad que hay gente que se está haciendo sus test por su cuenta, pero siempre hay que tener claro en el punto en el que estás, si tienes algún tipo de sintomatología, etcétera, para tener en cuenta un test o tener en cuenta otro. O si lo que está buscando a lo mejor tu médico es descartar que lo hayas pasado o que estés desarrollando una neumonía o que estés desarrollando otro tipo de enfermedad que a lo mejor no es esa y lo que quieren es descartar, por eso te mandan una prueba u otra, ¿no? Entonces siempre hay que recurrir a un médico de familia, pero bueno, en este caso nos queda claro que PCR para saber si lo tienes ahora y serología para saber si tienes anticuerpos porque ya lo has pasado. Vale. Exacto. ¿Qué pasa con el test de antígenos que está en boca de todo el mundo, que es algo nuevo y parece ser que es una revolución en estos tipos de test? Así es, ¿no? Bueno, es el último en incorporarse al pack. Hasta ahora, bueno, había estudios, ¿no? que hablaban de ello, pero no habían conseguido, en términos de fiabilidad, el suficiente peso como para incorporarlos. Ahora ya sí. ¿Vale? Ahora ya el test de antígenos ha conseguido alcanzar una sensibilidad de más de un 90% y una especificidad de más del 95%, con lo cual lo sitúa como un muy buen test para detectar el virus. ¿Vale? En este caso, para que lo entendamos, ¿no? Lo que vamos a tratar de identificar son como las llaves que tiene ese virus para poder entrar dentro de nuestras células. ¿Vale? Entonces aquí también miramos algo del virus, no nuestro. Esa es la diferencia un poco con la serología, ¿no? Es similar más a la PCR. Vale. En caso de que el resultado sea positivo, nos está diciendo que estamos infectados. Vale. El método de obtención de la muestra es el mismo que el de la PCR, ¿no? Un exudado nasofaríngeo, el palito, otra vez. ¿Palito otra vez? ¿Vale? Y la ventaja que tiene es que el sistema de interpretación es muy fácil, porque es simplemente como un test de embarazo, ¿no? Nos va a decir si es positivo o si es negativo. Y además es muy rápido. Los resultados se obtienen en unos 10-15 minutos. Con respecto a la PCR, pues claro, nos supone una ventaja muy grande, porque nos va a permitir hacer un control de contingencia, ¿no? De esa situación en muy poco tiempo. Más rápida, claro. Ahora no vamos a tener que esperar. Vamos, yo en el centro de salud he visto esperando hasta más de 10 días resultados de PCR debido al desbordamiento que existe en este momento. Y que por responsabilidad, cuando estás esperando un resultado de PCR porque tengas algún tipo de sintomatología o porque hayas estado en contacto con alguien que ha dado positivo, por responsabilidad esa persona debería esperar a esos resultados antes de hacer su vida normal. Total. Para no seguir contagiando. Que sí, es una pregunta que se hace mucho también, que bueno, pues por responsabilidad quizá deberías quedarte en casa o hacer medios por tu parte para no contagiar a otros en caso de que lo tengas, ¿no? 10 días de aislamiento sin saber son bastantes. Claro, ese es el principal problema, ¿no? Yo puedo entender como persona, ¿no? De la población normal, que a ti te dicen que igual estás contagiado, pero no lo sabes seguro y entiendo que es muy difícil darte una baja, ¿no? Por ejemplo, si eres autónomo, por ejemplo, ¿cómo vas a dejar de trabajar? Entonces, claro, lo que le estamos pidiendo a la población es algo muy difícil de cumplir. Muy difícil, sí. Y bueno, pues aquí está una posible solución a
a esta situación, ¿no? De que sea algo mucho más rápido y que nos aporte una información, bueno, pues muy valiosa. En el menor tiempo posible. Sí. Muy bien. Bueno, pues yo creo que nos has hecho un resumen maravilloso, que lo hemos entendido bastante bien. Sí que es verdad que la gente está teniendo también muchos problemas a la hora de leer los resultados, que era una pregunta que te pensaba hacer, pero creo que ha quedado muy claro, porque al final una PCR te va a dar un positivo o negativo, un antígeno te va a dar un positivo o negativo, es muy sencillo. Y en cuanto a la serología, ya nos has explicado bien esos valores, lo que significan. Con lo cual, creo que ha quedado todo bastante claro. No sé si quieres añadir algo. Bueno, lo único deciros que entre PCR y antígenos, ¿no? ¿Cuál vamos a elegir en cada caso? A toda persona que tenga síntomas de sospecha de coronavirus se le va a realizar una de estas dos pruebas, ¿no? Que son las que diagnostican infección activa en las primeras 24 horas. ¿Vale? Si esta es negativa y la sospecha de clínica es alta, se va a valorar repetir esa prueba. Vale, y bueno, depende de cuándo hayan aparecido los síntomas, ¿no? Y de un poco el ámbito en el que estemos. Por ejemplo, si es una persona que no tiene criterios de hospitalización, que se está valorando en atención primaria, en servicios de urgencias ambulatorias, en una urgencia hospitalaria o en algún punto que se establezca para tal efecto, ¿no? Para detectar estas cosas, y ha tenido síntomas de menos o igual a 5 días de duración, se le va a pedir la prueba de detección de antígenos. ¿Vale? Que si el diagnóstico y si no, descartará la infección activa, como hemos dicho. Y, sin embargo, si han pasado más de 5 días, la prueba de primera elección será la PCR. ¿Vale? O sea, al final antígenos sí que puede ser que te esté detectando la infección en la primera fase del virus, cuando todavía está entrando en tu cuerpo, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, parece que tiene bastante apoyo para realizarla como en los primeros 5 días de sintomatología. Y esa es otra diferencia que tenéis en cuenta a la hora de... Sí, por eso y también, bueno, por lo que os hablaba, ¿no? Del concepto de intentar contener la infección. Claro. Si lo pillamos en los primeros 5 días, pues probablemente sea más fácil buscar todo el contacto que ha tenido esa persona y aislar a los contactos más estrechos. Claro, vale. Bueno, María, pues darte las gracias por tu trabajo, a ti y a todos los que os dedicáis a esto, a ti especialmente. Gracias a vosotros. Ya sabes por qué. Me consta que os dejáis la vida, tú en concreto yo sé que tienes una vocación desde hace muchísimos años y que estás luchando por esto y pues nos ha venido algo que hay que sobrellevar y que menos mal que os tenemos. Y es así. Muchas gracias. Apelamos un poquito a la responsabilidad, como hemos dicho, sobre todo a la hora de esperar unos resultados, etcétera, ¿verdad? Sí. Vamos a intentar contagiar lo menos posible para contenerlo, respetarnos unos a otros, etcétera, ¿no? Que no es más importante la vida de unos que de otros y que este virus, pues al final, lo que sí que nos ha enseñado es que da igual también la edad que tengas, da igual un poco todos los conceptos que teníamos al principio que nos han demostrado que no es así, que todos podemos contagiarnos, a todos nos puede hacer daño, a todos también nos puede pasar desapercibido y que sobre todo es algo que no se conoce y que iremos viendo, como tú has dicho antes, con los años. Así es. Yo creo que nos ha dado una cura de humildad a todos en todos los aspectos, ¿no? Antes pensábamos, bueno, esto es algo de mayores. Yo misma me recuerdo cuando esto no había empezado, ¿no? Y la gente me preguntaba, hay que llevar mascarilla y todavía solamente había casos en China. Decía que no, de verdad, que esto es como una gripe, que era lo que a nosotros nos estaban transmitiendo, ¿no? Desde los organismos oficiales. Claro. Y a la semana pegó todo un cambio brutal y yo decía, madre mía, no nos esperábamos esto para nada, nos ha pillado, ¿no? En bragas, como se dice coloquialmente, porque no estábamos preparados para algo así. Pero bueno, somos una sociedad, yo creo, potente, con sus capacidades de mejora, por supuesto, pero yo creo que eso, y también hay que dar las gracias a la población, ¿no? Porque durante el tiempo de crisis gorda sí que hubo, yo creo que una gran conciencia social. Hay excepciones, como en todo, Como en todo.
Pero es verdad que yo creo que la mayoría nos supimos quedar en casa cuando había que quedarse, supimos alejarnos de nuestra gente más querida, que eso era muy difícil, y protegernos los unos a los otros. Evidentemente, pues en ese camino, ¿no? Se han perdido muchas vidas que no se pueden reponer y que causan un daño irreparable, pero podían haber sido muchísimas más. Así que, bueno, yo creo que hemos hecho un trabajo aceptable, mejorable siempre, desde todos los aspectos, incluidos los sanitarios. Yo, eso, mirando hacia atrás, digo, había muchas cosas que habríamos tenido que hacer diferentes, pero se ha hecho con la información que se tenía en el momento. Pues muchas gracias y muchas gracias por estar hoy aquí conmigo y te vemos pronto, porque seguramente que tenga que recurrir a ti muchísimas más veces. Estaré encantada. Gracias, María, un besito gordo. No.